Buenos días, hoy vamos a trabajar modos de producción. Se entiende por modo de producción como la forma en que se organiza la actividad económica en una sociedad, es decir, cómo se organiza la población para producir, el modo de obtener los bienes materiales necesarios para el consumo productivo y personal. En la historia se han dado varios modos de producción. Entendemos que la sociedad, según las etapas, según los tiempos, se ha organizado de cierta manera para producir y para lograr satisfacer sus necesidades. Los modos de producción entonces son entendidos como sistemas sociales en la medida que la forma como la sociedad se ha organizado para producir y lograr satisfacer esas necesidades. Vamos a decir que esos modos de producción están caracterizados por la relación entre las fuerzas productivas y las relaciones sociales de producción. Esas fuerzas productivas son los medios de producción y la fuerza de trabajo, es decir, lo que necesito para producir. Estamos hablando que esos medios de producción serían la maquinaria, la tierra, lo que necesito para sacar ese producto final, y la fuerza de trabajo, obviamente, porque se necesita mano de obra para poder generar esos productos finales. Las relaciones sociales de producción, vamos a decir que son las formas de propiedad. Vamos a hablar de formas de propiedad como la propiedad privada sobre medios de producción o la propiedad colectiva de los medios de producción, que se da según el modo de producción del que se esté hablando. Por ejemplo, cuando hablamos del socialismo, en el socialismo no existe propiedad privada sobre los medios de producción, porque esos medios de producción son del pueblo y para el pueblo. Entonces hablamos de una propiedad colectiva. La situación de las clases sociales, la situación de la clase social también es determinada según el tiempo o el modo de producción que estemos hablando en el momento. Por ejemplo, en el capitalismo hablamos de una estratificación social y de una diferencia entre clases sociales en la medida que, al existir propiedad privada sobre los medios de producción y permitir la acumulación de riqueza, se da diferencia entre las personas, cosa contraria a lo que pasa en el socialismo. Cuando hablamos de la forma de distribución, estamos hablando de distribución de riquezas. Cuando hablamos de esa distribución de riqueza o distribución de ganancia, nos estamos refiriendo básicamente a lo que se produce con esos medios de producción, con esa maquinaria, en esa industria, esa ganancia que genera, cómo se reparte dentro de la sociedad. Entonces, volvemos a decir que esos modos de producción están caracterizados por la relación que se establece entre las fuerzas productivas y las relaciones sociales de producción. Esto se determina según el periodo del tiempo y el modo de producción del que se esté hablando en el momento. Debemos diferenciar el modo de producción de los sistemas políticos. El modo de producción es entendido, como ya lo dije, como la forma en que se organiza la sociedad para producir. Por eso hablamos de sistemas sociales. Los sistemas políticos son la forma como está organizada la sociedad, como la democracia, la monarquía, la autocracia, es decir, cómo se otorga el poder dentro de esa sociedad. En la democracia, como un sistema político, vamos a decir que el poder es del pueblo, existe el derecho de elegir y los gobernantes son controlados por el pueblo. Por eso se dice que en la democracia la soberanía es del pueblo. Entonces vamos a decir que el sistema político está relacionado estrechamente con la forma como se otorga el poder o las personas a las que se otorga el poder dentro de la sociedad.
La monarquía, dentro de la monarquía como sistema político vamos a decir que están gobernados por un rey, el poder es heredado, no hay participación del pueblo en la elección de esta persona o de este gobernante. Y la autocracia, el poder se concentra en una sola persona, por ejemplo, las dictaduras. En caso actual podríamos decir la dictadura de Cuba con Fidel Castro, en donde el pueblo no tiene ni voz ni voto. Generalmente esas dictaduras se generan a través de la toma del poder o de un golpe de estado por parte de las fuerzas militares. Entonces, volviendo al modo de producción como un sistema social, cómo se organiza el pueblo para producir, vamos a decir que en la historia se han dado 5 modos de producción: la comunidad primitiva, el esclavismo, el feudalismo, el capitalismo y el socialismo. Cuando hablamos de la comunidad primitiva, en la comunidad primitiva no existían las clases sociales, todo era comunitario, se da la primera división del trabajo en la medida que se seleccionan las tareas entre los hombres para la caza de animales, las mujeres para labor de recolección de frutos y los trabajos de casa. El esclavismo, el segundo modo de producción, vamos a hablar de una relación de amo-esclavo. La riqueza estaba determinada por la cantidad de esclavos que se poseían y la explotación al esclavo. Es decir, este modo de producción se basa en la explotación al esclavo. Esos esclavos eran traídos de las costas africanas y se comercializaban. La riqueza estaba determinada por la cantidad de esclavos que se tenían en la medida que aumentaba la producción dentro de estas sociedades. Vamos al feudalismo. En el feudalismo vamos a hablar del trabajo de la tierra. El señor feudal es el que ordena, el que tiene el poder dentro de esta sociedad, y los trabajadores de la tierra, campesinos, los siervos que trabajaban dentro de este mismo esquema. Digamos que la finalidad dentro de este modo de producción era generar riquezas a través del trabajo de la tierra. Pasamos al cuarto modo de producción, que es el capitalismo. En el capitalismo vamos a hablar de propiedad privada de los medios de producción, de acumulación de riquezas, ya que esa propiedad privada sobre los medios de producción genera riqueza en manos de unos cuantos. En el capitalismo se va a hablar de una economía de mercado, se va a hablar de competencia, en donde lo importante es la acumulación de riqueza. Allí, cuando estamos hablando del capitalismo y de esa propiedad privada de los medios de producción, la idea dentro de esta economía es meternos a todos en el mercado a participar de la forma que sea. El todo es que seamos compradores. Por eso se genera una sociedad de consumo en la cual todos estamos metidos y se generan lo que les hablaba en ocasiones anteriores de esas necesidades no necesarias, por ejemplo los celulares y demás, que dentro del mercado empiezan a hacerlos sentir necesarios para poder vivir. Pero cuando vamos a hacer un análisis real, si nosotros no tenemos un celular, pues no nos morimos. Pero esa es la idea y la dinámica de todo el mercado dentro de esa sociedad. En el capitalismo, hablándolo como modo de producción, vamos a hablar de existencia de clases sociales. Esas clases sociales tienen unas diferencias muy marcadas en la medida que cuando se permite la acumulación de riquezas,
Los propietarios de los medios de producción siempre van a acumular más riquezas, los trabajadores de clase media son los que nutren ese mercado en la medida que trabajan para satisfacer las necesidades y son los grandes compradores dentro de esos mercados. De acá vamos a pasar al socialismo como el último modo de producción dentro como de esta gama de modos de producción o formas como se ha organizado la sociedad para producir. Allí en el socialismo no existe la propiedad privada sobre los medios de producción. Los medios de producción son administrados por el Estado. Cuando decimos que son administrados por el Estado es que todos tienen igualdad de participación dentro de las ganancias de esos medios de producción. Esto quiere decir que el Estado administra. El Estado permite, es un Estado intervencionista, es el que regula todas las relaciones económicas, sociales y demás, todo siendo propiedad del Estado, no hay propiedad privada. Acá podríamos decir que las ganancias de esos medios de producción son repartidas en partes iguales dentro de todo el pueblo. Allí hay asistencia en salud, educación, vivienda, porque como los medios de producción son del Estado, cuando hablamos de medios de producción del Estado es que son de todos y para todos, entendiendo que ese Estado es la representación del pueblo, es el administrador de esa riqueza que se tiene en esa sociedad. Entonces, para hablar de el tipo de propiedad dentro de esos modos de producción, vamos a decir que en la comunidad primitiva, la propiedad era del pueblo, ellos se dedican a la caza, a la recolección de frutos, entonces no se está hablando de unos excedentes ni de división en clases sociales porque hay igualdad dentro de esa sociedad. Lo que es el modo esclavista, el feudalista y el capitalista se habla de propiedad privada. En el esclavista la propiedad privada son los esclavos, es decir, los negros traídos de costas africanas para ser esclavizados. En el feudalismo la propiedad privada es la tierra y en el capitalismo los medios de producción. Todas las herramientas que se utilizan para producir. Todo eso que genera riqueza. Entonces, esa propiedad privada es la que genera la riqueza, la que es el símbolo de riqueza. En el caso del esclavismo, los esclavos, del feudalismo, la tierra y del capitalismo, los medios de producción, es decir, esa propiedad privada. En el socialismo, la propiedad es del Estado. Quiere decir que todos tienen participación dentro de esa producción, todo es administrado por el Estado, los medios de producción son del pueblo y para el pueblo. La actividad para esta semana es la actividad número 8. ¿Cuáles son las características de un modo de producción? ¿Cuál es la importancia de los modos de producción? Elaborar un escrito mínimo de una página. Después de ver el video, de hacer la lectura de los 2 esquemas que se presentan en estas páginas, ustedes deben determinar la importancia de esa organización que se da dentro de las sociedades para producir. Recordemos que son sistemas sociales en la medida que es la forma como se organiza la sociedad para producir. Hablamos de esa producción para satisfacer las necesidades del ser humano como tal. La última pregunta es cuáles son las características de cada uno de los modos de producción que se han dado en la historia. Están explicados en este video los 5 que se han dado, cuáles han sido las características. La idea es que ustedes hagan una buena explicación de esto.
Si tienen alguna inquietud, se pueden comunicar a través del grupo, a través de WhatsApp interno, a través del correo electrónico. La entrega de esta actividad es para el próximo 23 de junio, para que lo tengan presente. Si alguno tiene problema con la conectividad, si no han podido enviar trabajos, por favor se comunican conmigo para que establezcamos nuevas fechas para la entrega. Que tengan un feliz resto de día.